Vamos a ir arrancando con el manuscrito hallado en una botella. Respecto a mi país y mi familia no tengo mucho que decir. Un trato injusto y el correr de los años me han alejado de uno y malquistado con la otra. La fortuna heredada me permitió recibir una educación poco común y una propensión a la contemplación permitió que convirtiera en metódicos los conocimientos diligentemente adquiridos en tempranos estudios. Mas, por encima de todo, me proporcionaba gran placer el estudio de los moralistas alemanes, no por una desatinada admiración a su elocuente locura, sino por la facilidad con que la firmeza de hábito de mis pensamientos me permitía detectar sus falsedades. Se me ha reprochado a menudo la aridez de mi talento. La falta de imaginación se me ha imputado como un delito, y el pirronismo de mis opiniones siempre me ha aportado notoriedad. De hecho, temo que una intensa inclinación por la filosofía física haya inoculado mi mente con un error muy común en esta época. Me refiero a la costumbre de referir sucesos. Aún los menos susceptibles de dicha referencia a los principios de esta disciplina. He creído conveniente sentar esta premisa para evitar que la historia increíble que debo narrar sea considerada el desvarío de una imaginación desbocada, cuando se trata de la experiencia auténtica de una mente para quien los ensueños de la fantasía han sido letra muerta y nulidad. Luego de haber pasado muchos años viajando por el extranjero, en el año 18, me embarqué en el puerto de Batavia, en la próspera y populosa isla de Java, en un crucero por el archipiélago de las islas de la Sonda. Zarpé en calidad de pasajero, solo inducido por una especie de desasosiego nervioso que me acusaba como un espíritu malévolo. Nuestro barco era un hermoso navío de unas 400 toneladas. Había sido construido en Bombay en madera de teca de Malabar con acabados de cobre. Transportaba una carga de algodón en rama y aceite de las islas Laquedivas. También llevábamos a bordo fibra de corteza de coco, azúcar moreno de las Indias Orientales, manteca clarificada de leche de búfalo, granos de cacao y algunos cajones de opio también. La carga había sido mal estivada y el barco escoraba. Zarpamos apenas impulsados por una leve brisa y durante algunos días permanecimos bordeando la costa oriental de Java, sin nada remarcable que quebraba la monotonía de nuestro curso que el ocasional encuentro con los pequeños crabs, barquitos de 2 mástiles del archipiélago al que nos dirigíamos. Apoyado una tarde sobre el pásamo de la borda, vi hacia el noreste una nube muy singular y aislada. Era notable no solo por su color, sino por ser la primera vez que veíamos desde nuestra salida de Batavia. La observé atentamente hasta la puesta del sol, cuando se extendió de pronto hacia el este y el oeste, ciñendo el horizonte con una estrecha banda de vapor que parecía una larga línea de playa baja. Pronto atrajo mi atención la coloración de la luna, de un tono rojo oscuro, y el peculiar aspecto del mar. Pronto atrajo mi atención la coloración de la luna, de un tono rojo oscuro, y el peculiar aspecto del mar.
En este se operaba un camino rápido y el agua parecía más transparente que de costumbre. Pese a que alcanzaba a ver claramente el fondo, al echar la sonda comprobé que el barco navegaba a 15 brazas de profundidad. El aire se tornó insufriblemente caluroso y cargado de exhalaciones en espiral, como las que emanan del hierro candente. A medida que fue cayendo la noche, desapareció cualquier vestigio de brisa y resultaba imposible concebir una calma mayor. Junto a la toldilla de popa ardía la llama de una vela, sin ningún tipo de movimiento perceptible, y un cabello, sostenido entre los dedos, colgaba sin que se advirtiera la menor vibración. No obstante, como el capitán dijo que no percibía inclinación alguna de peligro, pero que íbamos derivando en dirección a la costa, ordenó arriar las velas y echar el ancla. No apostó vigías y la tripulación, compuesta en su mayoría por malayos, se tendió deliberadamente sobre cubierta. Bajé a la cámara, invadido por un sentimiento funesto. Todas las apariencias advertían de la inminencia de un ciclón. Comuniqué mis temores al capitán, quien no prestó atención a mis palabras y se alejó sin dignarse a responder. Sin embargo, mi inquietud me impedía dormir y alrededor de medianoche subí a cubierta. Al apoyar el pie sobre el último peldaño de la escala, me sobresaltó un ruido fuerte e intenso, semejante al producido por el giro veloz de la rueda de un molino, y antes de poder averiguar su significado, percibí una vibración en el centro del barco. Instantes después se desplomó sobre nosotros un furioso mar de espuma que, pasando por sobre el puente, barrió la entera cubierta de proa a popa. La extrema furia de la ráfaga vino a significar la salvación del barco. A pesar de estar todo él sumergido, dado que sus mástiles habían volado borda a borda, tras un corto minuto se enderezó pesadamente, salió a la superficie, después de vacilar algunos instantes bajo la fuerte presión de la tempestad. No me es posible explicar qué suerte de milagro me permitió salvarme de la destrucción. Desconcertado, totalmente desconcertado por el choque del agua, al volver en mí, me encontré atascado entre el codaste y el timón. Me puse de pie con gran dificultad y al mirar, mareado, a mi alrededor, mi primera impresión fue que nos encontrábamos entre arrecifes. Tan tremendo e inimaginable era el remolino de olas montañosas y océanos de espuma en que estábamos sepultados. Poco después, oí la voz de un viejo sueco que se había hecho a la mar con nosotros poco antes de zarpar el barco. Lo llamé con todas mis fuerzas y enseguida se me acercó tambaleante. Enseguida descubrimos que éramos los únicos supervivientes del accidente. Todo, a excepción de nosotros, había sido barrido por las olas. El capitán y los oficiales debían haber muerto mientras dormían, porque los camarotes estaban totalmente anegados. Sin ayuda, poco podíamos hacer por la seguridad del barco, y paralizó nuestros esfuerzos la idea de que no tardaríamos en zozobrar. Por cierto, el primer embate del huracán
había destrozado el cable del ancla. De no haber sido así, nos habríamos hundido instantáneamente. Nos deslizábamos por el mar a una velocidad tremenda. Las olas rompían sobre nosotros. El maderamen de popa se había hecho añicos y toda la nave había sufrido gravísimos daños. Pero comprobamos con júbilo que las bombas no estaban atascadas y que el lastre no parecía haberse desplazado. La primera violencia de la ráfaga empezaba por fin a amainar y el viento ya no entrañaba gran peligro. Pero la posibilidad de que cesara por completo nos aterrorizaba, sabedores de que en nuestras circunstancias, en medio del oleaje, que seguiría, sin duda, íbamos a perecer tarde o temprano. Pero esta legítima aprensión no parecía probable que se convirtiera en una realidad inmediata. A lo largo de 5 días y noches, durante los cuales nuestro único alimento consistió en una pequeña cantidad de melaza que trabajosamente nos procuramos en el castillo de proa, la carcasa del barco avanzó a una velocidad imposible de calcular, impulsada por sucesivas ráfagas que, sin alcanzar la violencia del primer momento de la tempestad, eran más terroríficas que cualquier otra tempestad que hubiera visto. Con pequeñas variaciones, durante los primeros 4 días, nuestro curso debió ser sudeste y debimos haber costeado Nueva Holanda. Al 5.º día, el frío era intenso, pese a que el viento había girado un punto hacia el norte. El sol salió, con una enfermiza coloración amarillenta, y apenas se alzó unos pocos grados sobre el horizonte, sin irradiar una luz fuerte. A pesar de que había nubes a la vista, el viento arreciaba y soplaba con furia, despareja e inconstante. Alrededor del mediodía, aproximadamente, porque solo podíamos intentar adivinar la hora, volvió a llamar nuestra atención la apariencia del sol. No irradiaba lo que con propiedad pudiéramos decir luz, sino un resplandor opaco y lúgubre, sin reflejo, como si todos sus rayos estuvieran polarizados. Un instante antes de hundirse en el mar turgente, su fuego central se apagó de forma súbita, como por obra de un poder inexplicable. No quedó más que un aro plateado y pálido, hundiéndose en el mar insondable. Esperamos en vano la llegada del 6.º día, ese día que para mí no ha llegado y que para el sueco no llegó nunca. A partir de entonces, quedamos rodeados por una profunda oscuridad, tanto que no habríamos podido ver un objeto a 20 pasos del barco. La noche eterna continuó envolviéndonos, ni siquiera atenuada por el brillo fosforescente del mar al que nos habíamos acostumbrado en los trópicos. También pudimos observar que, aunque la tempestad seguía rugiendo con interminable violencia, ya no conservaba su apariencia que anteriormente nos había envuelto de olas ni de espuma. A nuestro alrededor todo era espanto, profunda oscuridad y un negro y sofocante desierto de ébano.
Un terror supersticioso fue creciendo gradualmente en el espíritu del viejo sueco. Y mi propia alma estaba sumida en un silencio asombroso. Dejamos de prestar ninguna atención al barco por considerarlo ya inútil y nos aseguramos lo mejor posible a la base del palo de mesana mientras dirigíamos una amarga mirada al inmenso océano. No había manera de calcular el tiempo ni de suponer nuestra posición, mas sí teníamos plena conciencia de haber avanzado más hacia el sur que cualquier otro navegante anterior. Y nos asombró grandemente no encontrar los habituales impedimentos de hielo. Mientras tanto, cada instante amenazaba con ser el último de nuestras vidas. Olas inmensas, con montañas, se precipitaban para abatirnos. El oleaje excedía todo lo que yo hubiera imaginado. Y fue un milagro que no zozobráramos en cualquier momento. Mi acompañante se refirió a la livianidad de nuestro cargamento, mencionando las excelentes cualidades de nuestro barco. Pero yo no podía menos que sentir la absoluta inutilidad de la esperanza mínima y me preparaba con pesadumbre para una muerte que, a mi parecer, nada podía demorar ya más de una hora, porque a cada nudo que el barco recorría el oleaje de aquel mar negro y tenebroso se tornaba más violento. Por momentos jadeábamos para respirar, elevados a una altura superior a la de albatros. Y otras veces nos mareaba la velocidad de caída a un infierno acuoso donde el aire se estancaba y ningún sonido turbaba el letargo del kraken. Nos encontrábamos en el fondo de uno de esos abismos cuando un repentino giro de mi compañero resonó horriblemente en la noche. «Mire, mire», me exclamaba al oído. «Dios Todopoderoso, mire, mire». Mientras hablaba, percibí el resplandor de una luz mortecina y rojiza que se deslizaba por los costados del inmenso abismo en que nos encontrábamos, arrojando cierta luminosidad sobre nuestra cubierta. Al levantar la mirada, contemplé un espectáculo que me heló la sangre. A una altura tremenda, directamente encima de nosotros y al borde mismo del precipicio líquido, se cernía un barco gigantesco, tal vez de 4000 toneladas. Pese a estar en la cresta de una ola que lo sobrepasaba más de 100.000 veces en altura, sus dimensiones excedían las de cualquier otro barco de línea o de la Compañía de las Indias Orientales. Su descomunal casco era de un negro profundo y deslucido, y carecía de los acostumbrados mascarones u ornatos propios de los navíos. Una única hilera de cañones de bronce asomaba por las portañolas abiertas y sus relucientes superficies reflejaban las luces de innumerables linternas de combate oscilando en las jarcias. Pero lo que más asombro y estupefacción me ocasionó fue ver en medio de aquel
mar sobrenatural y del huracán ingobernable, es que presentase todas las velas desplegadas. Al verlo por primera vez, solo distinguimos su proa, y poco a poco fue alzándose sobre el sombrío y horrible torbellino. Durante un momento de intenso terror, se detuvo sobre el vertiginoso pináculo, como si contemplara su propia sublimidad. Después se estremeció y vaciló y se precipitó sobre nosotros. En ese instante, no sé qué repentino dominio de mí mismo surgió de mi espíritu. A los tropezones retrocedí todo lo que pude hacia popa y allí esperé, sin temor, la catástrofe. Nuestro propio barco había abandonado por fin la lucha y se hundía de proa en el mar. En consecuencia, recibió el impacto de la masa descendente en la parte ya sumergida de su estructura y el resultado, inevitable, fue que me vi lanzado con violencia irresistible contra los obenques del barco desconocido. En el momento en que caí, la nave viró y se escoró, y supuse que la consiguiente confusión había impedido que la tripulación reparara en mi presencia. Me dirigí con dificultad y sin ser visto hasta la escotilla principal, que se encontraba parcialmente abierta, y pronto encontré la oportunidad de ocultarme en la bodega. No podía explicar por qué lo hice. Tal vez el principal motivo haya sido la indefinible sensación de temor que, desde el primer instante, me provocaron los tripulantes de ese navío. No estaba dispuesto a confiarme a personas que a primera vista me producían una vaga extrañeza, duda y aprensión. Por lo tanto, consideré conveniente encontrar un escondite en la bodega. Lo logré moviendo una pequeña porción de la armazón y así me aseguré un refugio conveniente entre las enormes cuadernas del buque. Apenas había completado mi trabajo cuando el sonido de pasos en la bodega me obligó a hacer uso de él. Junto a mi escondite pasó un hombre que avanzaba con pasos débiles y andar inseguro. No alcancé a verle el rostro, pero tuve oportunidad de observar su apariencia general. Todo él denotaba poca firmeza y una avanzada edad. Bajo el peso de los años le temblaban las rodillas y su cuerpo parecía agobiado por una gran carga. Murmuraba en voz baja como hablando consigo mismo. Pronunciaba palabras entrecortadas en un idioma que yo no comprendía y empezó a tantear una pila de instrumentos de aspecto singular y de viejas cartas de navegación que había en un rincón. Su actitud era una extraña mezcla de la terquedad de una segunda infancia y la solemne dignidad de un dios. Por fin subió nuevamente a cubierta y no lo volví a ver. Un sentimiento que no puedo definir se ha posesionado de mi alma. Es una sensación que no admite análisis, frente a la cual las experiencias de épocas pasadas resultan inadecuadas y cuya clave, me temo,
no me será ofrecida por el futuro. Para una mente como la mía, esta última consideración es una tortura. Sé que nunca, nunca me daré por satisfecho con respecto a la naturaleza de mis conceptos. Y sin embargo, no debe asombrarme que esos conceptos sean indefinidos, puesto que tienen su origen en fuentes totalmente nuevas. Un nuevo sentido, una nueva entidad se incorpora a mi alma. Hace ya mucho tiempo que recorrí la cubierta de este barco terrible y creo que los rayos de mi destino se están concentrando en un foco. ¡Qué hombres incomprensibles! Envueltos en meditaciones cuya especie no alcanzo a adivinar, pasan a mi lado sin percibir mi presencia. Ocultarme sería una locura, porque esta gente no quiere ver. Hace pocos minutos pasé directamente frente a los ojos del segundo oficial. No hace mucho que me aventuré a entrar en la cabina privada del capitán, donde tomé los elementos con que ahora escribo y he escrito todo lo anterior. De vez en cuando continuaré escribiendo este diario. Es posible que no pueda encontrar la oportunidad de darlo a conocer al mundo, pero trataré de lograrlo. A último momento, introduciré el mensaje en una botella y la arrojaré al mar. Ha ocurrido un incidente que me proporciona nuevos motivos de meditación. Ocurren estas cosas por fuerza de un azar sin gobierno. Me había aventurado a cubierta donde estaba tendido, sin llamar la atención, entre una pila de flechaduras y viejas velas, en el fondo de una balandra. Mientras meditaba en lo singular de mi destino, inadvertidamente tomé un pincel mojado en brea y pinté los bordes de una vela arrastradera cuidadosamente doblada sobre un barril aquí a mi lado. La vela ha sido izada y las marcas irreflexivas que hice con el pincel se despliegan formando la palabra descubrimiento. He hecho muchas observaciones sobre la estructura del navío. Aunque bien armado, no creo que sea un barco de guerra. Sus jarcias, construcción y un equipo en general contradicen una suposición semejante. Alcanzo a percibir con facilidad lo que el navío no es, pero me temo no poder afirmar lo que es. Ignoro por qué, pero al observar su extraño modelo y la forma singular de sus mástiles, su enorme tamaño y su excesivo velamen, su proa severamente sencilla y su proa anticuada, de repente cruza por mi mente una sensación de cosas familiares, y con esas sombras imprecisas del recuerdo siempre se mezcla la memoria de viejas crónicas extranjeras y de épocas remotas. He estado
estado estudiando el maderamen de la nave. Ha sido construida con un material que me resulta desconocido. Unas características peculiares de la madera me dan la impresión de que no es apropiada para el propósito al que se le aplicara. Me refiero a su extrema porosidad, independientemente considerada de los daños ocasionados por los gusanos, que son una consecuencia de navegar por estos mares y la podredumbre provocada por los años. Tal vez la mía parezca una observación excesivamente insólita, pero esta madera posee todas las características del roble español, en el caso de que el roble español fuera dilatado por medios artificiales. Al leer la frase anterior, viene a mi memoria el apotegma de que un viejo lobo de mar holandés repetía siempre que alguien ponía en duda su veracidad. Y dice: tan seguro es como que hay un mar donde un barco mismo crece en tamaño como el cuerpo viviente del marino. Hace una hora tuve la osadía de mezclarme con un grupo de tripulantes. No me prestaron la menor atención y, aunque estaba parado en medio de todos ellos, parecían absolutamente ignorantes de mi presencia. Lo mismo que el primero que vi en la bodega, todos daban señales de tener una edad avanzada. Les temblaban las rodillas achacosas. La decrepitud les inclinaba los hombros. El viento estremecía sus pieles arrugadas. Sus voces eran bajas, trémulas y quebradas. En sus ojos brillaba el lagrimeo de la vejez y la tempestad agitaba terriblemente sus cabellos grises. Alrededor de ellos, por toda la cubierta, yacían desparramados instrumentos matemáticos de la más pintoresca y anticuada construcción. Hace ya un tiempo mencioné que había sido izada un ala del trinquete. Desde entonces, desbocado por el viento, el barco ha continuado su aterradora carrera hacia el sur, con todas las velas desplegadas desde la punta de los mástiles hasta los botalones inferiores, hundiendo a cada instante sus penoles en el más espantoso infierno de agua que pueda concebir la mente de un hombre. ¿Acaso de abandonar la cubierta, donde me resulta imposible mantenerme en pie, pese a que la tripulación parece experimentar pocos inconvenientes? Se me antoja un milagro de milagros, que nuestra enorme masa no sea definitivamente devorada ya por el mar. Sin duda, estamos condenados a flotar indefinidamente al borde de la eternidad, sin precipitarnos por fin en el abismo. Remontamos olas 1000 veces más gigantescas que las que he visto jamás en mi vida.
por las que nos deslizamos con la facilidad de una gaviota, y las aguas colosales alzan su cabeza por sobre nosotros como demonios de las profundidades, pero como demonios limitados a la simple amenaza y a quienes les está prohibido destruir. Todo esto me lleva a atribuir esta continua huida del desastre a la única causa natural que puede producir ese efecto. Debo suponer que el barco navega dentro de la influencia de una corriente poderosa o de un impetuoso mar de fondo. He visto al capitán cara a cara en su propia cabina, pero, tal como esperaba, no me prestó la menor atención. Aunque para un observador casual no haya en su apariencia nada que pueda diferenciarlo en más o menos de un hombre común, al asombro con lo que contemplé, y se mezcló un sentimiento de incontenible reverencia y de respeto. Este tiene aproximadamente mi estatura, es decir, 5 pies y 8 pulgadas. Su cuerpo es sólido y bien proporcionado, ni robusto ni particularmente de la expresión que reina en su rostro. Es la intensa, la maravillosa, la emocionada evidencia de una vejez tan absoluta, tan extrema, lo que excita en mi espíritu una sensación, un sentimiento inefable. Su frente, aunque poco arrugada, parece soportar el sello de una miriada de años. Sus cabellos grises son una historia del pasado y sus ojos, aún más grises, son sibilas del futuro. El piso de la cabina estaba cubierto de extraños pliegos de pared unidos entre sí por broches de hierro y de arruinados instrumentos científicos y obsoletas cartas de navegación en desuso. Con la cabeza apoyada en las manos, el capitán contemplaba con mirada inquieta un papel que supuse sería una concesión y que, en todo caso, llevaba la firma de un monarca. Murmuraba para sí, igual que el primer tripulante a quien vi en una bodega, sílabas obstinadas de un idioma extranjero, y aunque se encontraba muy cerca de mí, su voz no parecía llegar a mis oídos desde 1 milla de distancia. El barco y todo su contenido están impregnados del espíritu de la vejez. Los tripulantes se deslizan de aquí para allá como fantasmas de siglos ya enterrados. Sus miradas reflejan inquietud y ansiedad, y cuando el extraño resplandor de las linternas de combate ilumina sus dedos, siento lo que no he sentido nunca, pese a haber comerciado la vida entera en antigüedades y absorbido las sombras de columnas caídas en Baalbek, en Tadmor y en Persépolis, hasta que mi propia alma se convirtió en un
una ruina. Al mirar mi alrededor, me avergüenzan mis anteriores aprensiones. Si temblé ante la ráfaga que nos ha perseguido hasta ahora, ¿cómo no? ¿Cómo no aterrorizarme ante un asalto de viento y mar para definir los cuales las palabras tornado y simón resultan triviales e ineficaces? En la vecindad inmediata del navío reina la negrura de la noche eterna y un caos de agua sin espuma. Pero aproximadamente a una legua a cada lado de nosotros alcanzan a verse, oscuramente y a intervalos, imponentes murallas de hielo que se alzan hacia el cielo desolado y que parecen las paredes del universo. Como imaginaba, el barco sin duda está en una corriente, si así se puede llamar con propiedad a una marea que aullando y chillando entre las barcas, entre las blancas paredes de hielo, se precipita hacia el sur con la velocidad con que cae una catarata. Presumo que es absolutamente imposible concebir el horror de mis sensaciones. Sin embargo, la curiosidad por penetrar en los misterios de estas regiones horribles predomina sobre todo. Toda mi desesperación y me reconciliará con la más odiosa apariencia de la muerte. Es evidente que nos precipitamos hacia algún conocimiento apasionante, un secreto imposible de compartir, cuyo descubrimiento lleva en sí la destrucción. Tal vez sea esta corriente la que nos conduzca hacia el mismo polo sur. Debo confesar que una suposición en apariencia tan extravagante tiene todas las probabilidades a su favor. La tripulación recorre la cubierta con pasos inquietos y trémulos, pero en sus semblantes la ansiedad de la esperanza supera a la apatía de la desesperación. Mientras tanto, seguimos navegando con viento de popa y como llevamos todas las velas desplegadas, por momentos el barco se eleva sobre el mar. Horror de horrores. De repente, el hielo se abre a la derecha e izquierda y giramos vertiginosamente en inmensos círculos concéntricos, rodeando una y otra vez los bordes de un gigantesco anfiteatro, el ápice de cuyas paredes se pierde en la oscuridad y la distancia. Pero me queda poco tiempo para meditar en mi destino. Los círculos se estrechan con rapidez. Nos precipitamos furiosamente en la vorágine y entre el rugir, el aullar y el atronar del océano y de la tempestad del barco trepida. Dios.